Caso mecánica. Analizaremos el caminar y las energías implicadas en ello. Comenzaremos estudiando la geometría del caminar. Bueno, caminé 6 metros en 9.15 segundos dando 11 zancadas, es decir, el número de veces que mi talón tocó el suelo. Calcularemos el largo de la zancada, el largo del semipaso y la altura del caminar usando estas fórmulas. Y sabiendo que mi pierna mide 0,77 metros, vamos a calcular su volumen modelándola como un cilindro. En la traslación, vamos a calcular el tiempo de la zancada para poder calcular el tiempo de aceleración y de frenado del pie, es decir, el tiempo que demora en acelerar hasta este punto y el tiempo que demora en desacelerar o frenar hasta este punto. La aceleración la vamos a calcular con esta fórmula, siendo este valor negativo obviamente porque es el frenado. Con esta información vamos a poder calcular la velocidad máxima del pie, que alcanza cuando está en la mitad de la zancada o cuando está pasando justo al lado del otro pie. También calcularemos la velocidad media utilizando la distancia y tiempo total. En la rotación necesitamos saber que al caminar la pierna rota en torno al eje de la cadera y del pie. Con esta fórmula de arco tangente vamos a poder calcular el ángulo máximo que se forma entre la pierna y el eje, ángulo que ocuparemos para calcular la aceleración angular y la aceleración angular de frenado, y para calcular la velocidad angular máxima. Estos datos los podremos relacionar mediante el cálculo de la velocidad tangencial y de la aceleración centrífuga. La velocidad tangencial es la velocidad con que un cuerpo rota. Calcularemos entonces multiplicando la velocidad angular por la altura del caminar para poder tener la velocidad tangencial del pie sin traslación, y luego sumando esta velocidad con la velocidad promedio de la caminata vamos a poder calcular la velocidad tangencial del pie con traslación. Calcularemos después la aceleración centrífuga máxima de rotación en torno a la cadera, parámetro que nos servirá para calcular la aceleración centrífuga en torno al pie, cuyo valor nos da menor a la aceleración de gravedad, lo que significa que no nos elevaremos del suelo. Luego vamos a calcular los momentos de inercia. Utilizando el volumen calculado previamente, la densidad del agua, puesto que es lo que compone nuestro cuerpo principalmente, vamos a calcular el momento de inercia de la pierna en torno al centro de masas. Luego calcularemos la distancia entre el eje y el centro de masas para, con el teorema de Steiner, poder calcular el momento de inercia de la pierna en torno al extremo. Finalmente calcularemos las energías. La energía cinética de traslación del cuerpo y de la pierna la vamos a calcular con esta fórmula. Luego calcularemos la energía cinética de rotación de la pierna con esta fórmula, y luego, sumando la energía cinética de traslación y de rotación de la pierna, vamos a poder calcular su energía cinética total. Y así resolvemos el caso caminando y corriendo.